Bien, iniciamos esta segunda sesión de razonamiento verbal del tercero a modo de repaso, porque el examen final lo tenemos el próximo domingo y quiero que salgas muy bien. Entonces quedamos en lo que era inferir. Y es que a veces sacamos temas y deducimos pues que un ejemplo, que usted lo venga a visitar un pariente, un familiar que acaba de llegar a Estados Unidos y llegó en un carro muy elegante a buscarlo a usted para llevarlo a un restaurante a compartir, porque usted es su sobrino favorito. Entonces llegó el carro, la persona nunca se bajó, como tenía los vidrios muy oscuros, nadie pudo ver quién iba dentro del carro. Y usted se montó muy alegremente y su vecina está pendiente de cada movimiento que usted hace porque lo quiere mucho. Y a todas estas, su vecina cree que usted se acaba de montar en el carro de una chica y por deducción dice que es una mujer mayor con la cual usted está saliendo y sacándole el dinero. Lo que no sabe su vecina es que quien lo fue a buscar a usted fue su tía. ¿Ves? ¿Qué hizo su vecina? Ella sacó deducciones. Y es que aquí te dice, en el concepto de inferencia, es que deducir es sacar conclusiones de una información, así como los detectives que tienen que averiguar, descartar hipótesis. De esta manera nosotros debemos deducir. Y es que a veces hacemos las deducciones muy mal. Nos dejamos guiar por lo primero que nuestra vista ve. Y ahí es donde vienen todos los problemas, porque estás sacando deducciones erradas. No estás descartando qué posibilidades hay de que te equivoques. De repente tu vecino estornudó y ya estás deduciendo que tiene COVID, pero tú no has averiguado cómo está su vecino porque crees que él tiene COVID y te has encargado de regar en toda la residencia que tu vecino tiene COVID, cuando no es así. Quiere decir que hiciste una mala deducción. Pendiente con esto. Ahora, deducción proviene del latín deducere, que es el acto de llegar a una conclusión. Y es un método de razonamiento, porque ¿cómo piensa usted? ¿Cómo analiza para saber si lo que está sucediendo es cierto, si lo que sus ojos están viendo es verdad, que está pendiente de lo que es, como dicen en el barrio, de un chisme, pero no saca las deducciones correspondientes, no las averiguas bien antes de ir a contárselo a otra persona, tienes que averiguar bien qué fue lo que pasó. Entonces, inferir también es suponer, y esto nos lleva, muchachos, a razonar. Y es que aunque suene muy chistoso, nosotros cuando estamos, que pasa un accidente, chocó un carro, pasó algo, y resulta que no fue que chocó un carro, fue una moto que chocó y bueno, rápidamente creemos que ocurrió un desastre vehicular. En una ocasión, estaba yo de compras y de repente se escuchó como que algo cayó del vacío, pues, y la gente se comenzó a aglomerar y yo también sentía la curiosidad, porque no lo voy a negar. Sentía la curiosidad de saber qué estaba pasando, cuál era ese escándalo que yo había escuchado y no te voy a negar que quería averiguar. Cuando me estoy acercando al gentío que estaba, había un chico que se había suicidado. Eso fue hace ya el año pasado. Y me acerqué y la gente ya estaba sacando deducciones malas. Unos decían que lo habían lanzado. Otros decían
que era un extranjero que se había lanzado del piso 8 porque tenía problemas mentales. Otros dijeron y otros dijeron. Y la realidad era otra. No te voy a decir por respeto a la persona que falleció, que no lo conocí tampoco. Pero la gente sacaba deducciones sin conocer a la persona, sin saber el porqué de las cosas. Entonces, tenemos que también, aquí en el libro, vamos a buscar nuestro libro. ¿Qué es lo que tratamos? Mira, lo que se trata en este punto de explicar es que la aquí tenemos algo que leer que es muy interesante. Dice que en la actualidad hay mucha gente que piensa que ya no es tan necesario leer como antes. La radio y sobre todo la televisión han ocupado muchas funciones que antiguamente cumplía la imprenta. Una de las razones de esta situación consiste en que los medios de comunicación están concebidos de tal modo que pensar parezca innecesario, así el espectador, el agente, ya no se forma en absoluto una opinión propia. Los medios de comunicación facilitan los conocimientos, pero te ayudan a pensar o elaborar tus opiniones. ¿Tú crees eso? Pues te sirve para razonar. Ahora bien, en este texto las preguntas por inferencia suelen presentarse de esta manera. Mira cómo se presentan. Del texto se puede inferir, del texto se concluye, del texto se deduce y del texto se desprende. Entonces, ojo con esto, porque te puedo preguntar en el examen esto. ¿Cuáles son las preguntas por inferencia que se suelen presentar? ¿Y son cuántas? 1, 2, 3, 4. También te puedo preguntar, las preguntas por inferencia son, ¿qué tal te ha parecido el texto? ¿Verdad que no? Eso es incorrecto, son una respuesta incorrecta, porque las preguntas por inferencia son, del texto se puede inferir, se concluye, se deduce o se desprende. Ojo con esto, porque esto te lo puedo colocar en el examen. Y antes de resolver una pregunta por inferencia, debemos tener claro que hay que separar la idea principal de la secundaria para darnos cuenta de lo que se puede inferir del párrafo leído. No todo se puede inferir. ¿Ves? Tú tienes que separar la idea principal de la secundaria, saber cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria. Porque de esta manera tú puedes ver en el texto si se puede inferir o no. Y aquí realizamos una serie de ejercicios. ¿Ves? Mira cómo están las preguntas, mira. Del texto puede deducirse, ¿ves? Del texto se deduce. Según el texto también hay una manera de deducir, porque esto te lleva a ver si de verdad tú has analizado cada una de estas respuestas. Ahora bien, estuvimos hablando en el tema número 3, mira todos los ejercicios que tuviste que haber realizado. La intersección que es libre, justamente la intersección del grupo en la línea vertical. Momentico. Me quiero imaginar que realizaste las pupimonedas. Y así está organizada ese elemento en la tabla. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Seguimos avanzando. Mira toda la actividad domiciliaria que tuviste que haber realizado. Ahora bien,
Tipos de preguntas. Y es que para los tipos de preguntas, vamos a ver si por acá tengo el contenido. Un momentico. Esta es la nomenclatura clásica. Para tipos de preguntas utilizo un material externo. Muy bien. En donde hay preguntas por interpretación y preguntas por extrapolación. Entonces, estuvimos analizando cada una de ellas y comenzamos. Las preguntas por interpretación esta tiene por objetivo medir la capacidad del lector para determinar aspectos generales del texto como el tema, la idea principal y el título. Pero si usted no tiene esa capacidad lectora, jamás y nunca va a identificar estos tres elementos. Me salté esta aquí, pero bueno, estos tres elementos. Nunca lo va a ver si usted no tiene esto. Entonces, te puedo preguntar cuáles son los elementos que conforman las preguntas de interpretación y son el tema, la idea principal y el título. No se te olvide. Toma tus apuntes, aprovecha. Pero los elementos que se encuentran en la tabla periódica están en estado neutro. Ahora, también tienen por objetivo, ¿cuál es el objetivo de las preguntas de interpretación? Pendiente porque te la puedo preguntar. Tienen por objetivo la comprensión, figúrate, de cuestiones particulares vinculadas a las ideas secundarias y sus derivaciones, es decir, preguntas por afirmación expresa, inferencia, un término, locución o relación. Entonces tienen por objetivo la comprensión sobre cuestiones particulares vinculadas con quién, con las ideas secundarias y sus derivaciones. Entonces, ¿cuáles son esas derivaciones? Afirmación expuesta, inferencias, un término o locución y relación. ¿Te das cuenta? Luego tenemos las preguntas por extrapolación y son aquellas que tienen por objetivo calibrar la capacidad del lector para deducir las posibles modificaciones que se operarían en el pensamiento del autor. Si usted no tiene esta capacidad, usted no puede deducir. ¿Me explico? Si usted no tiene la capacidad lectora, usted no puede deducir, porque si usted no entiende, no se mete en la lectura, usted no va a saber deducir, porque para leer hay que analizar, interpretar, releer, meditar, ¿ves? Meterse dentro del tema. Si usted no lo hace, usted está mal. Entonces, tenemos aquí un breve esquema que debes tener en tu cuaderno. Si no lo tienes, apúntalo, tómale un pantallazo. Aprovecha ahorita que estoy de muy buena gente, tómale el pantallazo. Vamos a retroceder para que tú veas. Estamos hablando del globo, no te olvides, el grupo es 7A4. Si tú tienes la tabla, muy bien. Entonces, aquí tienes un esquema más amplio de lo que son las preguntas por interpretación y preguntas por extrapolación. Ahora bien, en este minuto corto que tenemos, estos son temas que van para el examen. Todos ellos, muchachos. No es que no que te creas que no va. Mira, aquí tenemos las preguntas por interpretación, preguntas por extrapolación, el esquema, y realizamos varios ejercicios.
No puedes decir que tu mismo te dio todo eso. Mira, preguntas por idea principal. Preguntas por el título. Preguntas por idea secundaria. Preguntas por afirmaciones expuestas. Yo te di una serie de ejemplos. Aquí tenemos otra vez preguntas por afirmaciones expuestas. Preguntas por inferencia, preguntas por un término o locución. Aquí tuvimos varios ejercicios que hacer. Preguntas por relaciones. Luego vinimos con preguntas por extrapolación. Mandamos actividad domiciliaria. Mira todo lo que tuviste que haber realizado. Es decir, que debes tener un buen portafolio bien desarrollado en tu casita. Y por último, hablamos por encima de lo que era el uso del diccionario, que fue el último tema que vi. El uso del diccionario. Y es que el diccionario, muchacho, ¿para qué más sirve? ¿Para qué crees tú que sirve el diccionario? Para ver dibujitos. Los diccionarios no tienen dibujo. Son para buscar aquellos términos que tú desconoces. No sabes ni siquiera cómo se escribe. No sabes ni siquiera cómo se escribe. Y entonces, ahí tú empleas el diccionario. Y es que yo utilizo mi diccionario de la Real Academia Española, que lo tengo de manera online. Y de esta manera te doy el ejemplo de que yo como docente utilizo el diccionario para que tú también copies ese modelo. Porque cuando tú no sabes escribir una palabra, vete al diccionario. Así aprendes cómo escribirla y su significado. Y te aclaro que para el portafolio, por cada 3 errores u horrores ortográficos, voy a quitar un punto. No permito que en razonamiento verbal usted tenga errores y horrores, porque siempre se lo digo en cada clase. Diccionario de la RAE a la mano a la hora de realizar tus actividades domiciliarias. Entonces, por cada 3 errores, un punto te voy a quitar. Mi, que es mucho, pues vaya revisando su portafolio y utilice el leaky paper si se equivocó, porque los voy a quitar. No es permitido en mi área de razonamiento verbal que usted cometa estos accidentes gravísimos en la escritura. Entonces, el examen va a ser por la plataforma Biexam. ¿Cómo vamos a ingresar? Sencillamente el día viernes te voy a facilitar a través de la señora Juana cuál es tu clave y cuál es el correo con el que vas a ingresar a esta plataforma. No tienes que descargarlo. Ya tú has presentado por acá, por esta hermosa plataforma tecnológica, sabes cómo ingresar. Lo que te va a cambiar es la clave porque yo las modifico. Entonces, si sabe que el examen es el domingo 18, ¿en qué hora va a ser el examen? Pues tu examen va a ser a la hora que tú tienes razonamiento verbal. Tu examen es desde las 9:40 hasta las 10:25 es tu examen. En la segunda parte nos vamos a conectar desde las 11:20 hasta las 12:05 para tener un conversatorio de lo que ha sido tu actividad desarrollada en el examen. Voy a dar las respuestas correctas de lo que es el examen final. Una vez finalizado, te voy a decir cuáles son las respuestas correctas. Por otra parte, vamos a ingresar. Ya sabes a qué hora es el examen, ¿verdad? Vuelvo a colocártelo acá. Tu examen es a la primera hora de razonamiento verbal, a las 10:40 hasta las 11:25. Si usted ingresó tarde al examen, no es mi culpa. Desde hoy les anticipo que tienen el examen. Si no tienes no tienes datos, pues vaya reuniendo y recargue para que haga su examen. Vas a ingresar a tu plataforma, vamos a suponer que usted sea
este estudiante, te voy a dar una clave, entra, seguramente modifiqué la clave de este estudiante, vamos a entrar con otro. Aquí te va a aparecer tu condición de estudiante, el nombre tuyo, te vas al panel naranja, exámenes para realizar. Aquí te va a aparecer razonamiento verbal tercero, examen final. Aquí te va a aparecer un botón de realizar. El examen va a estar colgado a partir del sábado, pero la orden es darle al domingo. Es decir, que si usted quiere entrar el sábado a hacer su examen, no va a poder, porque el examen está programado para el domingo. Les recuerdo, son 45 minutos que dura el examen, 20 preguntas. Por lo menos aquí, una vez que tú termines este examen, te va a aparecer si aprobaste o reprobaste y el porcentaje que obtuviste. En este caso, el estudiante tuvo el 100% en esta evaluación y sacó 20. ¿Ve? El tiempo que duró 9 minutos. Es que el examen para esta ocasión estaba súper fácil. Este es de literatura. Vamos a ver. Para que puedas ver cómo es el examen. Aquí te va a aparecer un detalle de tu examen, pero cuando nos vamos por lo menos al panel al panel que me corresponde como profesor, te voy a decir esto. Cuando usted ingresa al examen, yo lo estoy monitoreando a usted. Sé que lo que está haciendo dentro de ese panel. Sé las respuestas que estás colocando. Sé qué tiempo duraste en hacer el examen. Entonces, te voy a mostrar un modelo de los exámenes. Si nunca has ingresado. Aquí en este cuadro te va a aparecer un cronómetro una vez que inicies tu examen. Te va a aparecer el porcentaje con el que debes pasar. El examen está en mínimo, tienes que tener un 11 para pasar la materia. Mínimo 11. La fecha de inicio, fecha de fin, el tiempo que dura el examen. Las preguntas. Ves que las preguntas son de selección, seleccionas la que tú corres. Lee bien. Yo te recomiendo que como estamos en razonamiento verbal, leas bien. Mira que hay cáscaras de banana en el examen. Debes prepararte para este examen, muchachos. No dejen todo por última hora, no es un juego. Entonces, ay, me equivoqué, no era verdadero, era falso. Tienes chance de seleccionarlo otra vez. Vas a tener preguntas de verdadero y falso y de selección. Por ejemplo, en esta pregunta me dice, los autores realistas escriben con el propósito de. Yo selecciono la que yo quiera. En este caso, si es de preguntas de razonamiento verbal, obviamente, y me hacen una pregunta, yo voy a escoger la alternativa que yo considere. Ay, quiero escoger esta.
Ay, no, no era esa, era esta. Listo. Son 20 preguntas. Al finalizar la pregunta número 20, va a haber un botoncito aquí al finalizar, donde tengo la flechita, donde dice guardar. Una vez que usted responda todas sus preguntas, les da guardar. Al guardarlo, los resultados de su examen me llegan de manera automática a mí. Y ya yo sé qué respondió usted. ¿Ves? Así que no me va a decir, yo no respondí esa porque sí, me va a aparecer todo lo que usted hizo en su examen. Aparte, me va a reflejar el tiempo que usted duró en ese examen, si aprobó o no reprobó, y una vez me da la nota. Entonces, en la primera hora van a entrar a su examen. En la segunda ingresan al conversatorio. Disculpe. Entonces, vuelvo, insisto. Si el examen dura 45 minutos, detente a hacer tu examen. No te confíes, porque a veces confiarnos, nuestra vista nos juega una mala pasada. Recuerda que estás en razonamiento verbal y por tanto te voy a colocar preguntas de razonamiento verbal que tienes que analizarla. Si tú eres uno de los estudiantes que nunca ingresaste a mi asignatura, pues ten cuidado. Estudia, porque para el examen puedes jalar, puedes sacar una mala nota, pero no va a ser mi culpa, la culpa va a ser de usted por no prepararse, porque en todas las clases lo digo. Hagan sus actividades de portafolio, hagan sus actividades de clase, porque si usted se queda con la teoría y no hace la práctica, se le va a olvidar. Entonces ya sabes que el examen es a las 9 y a las 10:40 y finaliza a las 11:25 y luego entramos a las 11:20 hasta las 12:05 al conversatorio del examen. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes dudas? Sencillamente escríbame, no para decirte las respuestas, porque yo no les voy a decir respuestas. Mire, tuve en el ciclo antepasado 2 estudiantes que casi no entraban y me pidieron ayuda para darle las respuestas. Pues no, usted tiene que estudiar. ¿Usted tiene dudas con el portafolio? Escríbame a mi número. Aquí está. ¿Tienes dudas de lo que fueron las tareas domiciliarias porque no sabes cómo hacerlas? Yo nada más te voy a explicar. Usted las va a hacer. Si ustedes, si ustedes son los más interesados en pasar la asignatura, tienen que comunicarse. Entonces, por acá es en relación a lo que es el examen. Entonces, aquí, chicos, finalizamos lo que es este tema. Bien, hubiésemos podido avanzar más, pero lastimosamente el ciclo se ha hecho corto y no podemos darle más extensión porque sencillamente se nos llegó el tiempo de finalizar esta asignatura, pero lo que vimos ha sido importante. Vimos las etimologías, los textos 1, textos 2, el diccionario, tipos de preguntas, ¿ves? Las ideas principales, los textos encuadrados, para que de esta manera tú como estudiante puedas aprender y pasar. Y es que les voy a traer una anécdota que a mis estudiantes de razonamiento verbal de 4º grado les hice una prueba modelo de la Universidad Católica del Perú en el área de razonamiento verbal para ver cómo ellos iban en lo que hemos visto, pues porque todo lo que hemos visto en razonamiento verbal está en el modelo de prueba de la Universidad Católica y en la UNI. Y es que ellos se confiaron y resulta que de 10 preguntas, 8 salieron malas, porque no leyeron. Todo, muchachos, están en leer.
Entonces, ¿qué es lo que va para el examen? Todo. No esperes que te diga que va poquito, no va todo. Vamos aquí. ¿Ya sabes lo que va? Pues sí. Apunte ahí en su cuaderno. Etimología. Va para el examen. ¿Qué sigue? Textos 1. Anótalo, textos 1 va para tu examen. Has tenido bastante actividad domiciliaria, por lo cual debes haber ya terminado. ¿Cuál es el siguiente tema? Número 3. ¿Cuál es el número 3? Ya te lo voy a ubicar. Y es textos 2. Textos encuadrados, textos analíticos. Cuarto tema que va. Seguimos buscando. Seguimos buscando aquí el tema. Número 4 es la inferencia, el tema número 4. Todo lo que vimos de inferencia. Todos los ejercicios y prácticas que hicimos. Gracias. Ve todas las actividades que hemos realizado. Tipos de preguntas. Tema número 5. Y de último vimos el diccionario. Entonces todas estas actividades, muchachos, van para el examen final. Es decir, que tu cuaderno de trabajo debe estar finalizado. Ya te voy a decir hasta dónde. Hasta el uso del diccionario es el tema. Hasta la página número, ya te digo. Y este tema lo dimos a simple, o sea, lo dimos por encima porque siempre he usado el diccionario en cada clase. Entonces tus actividades domiciliarias deben estar hasta la página número
62, 61. Hasta aquí deben estar tus actividades domiciliarias ya colocadas. Entonces voy a compartir por último contigo, un momentito, voy a dejar de compartir, pero quiero compartir contigo algo muy importante. Momentico. Voy a compartir contigo este video de lo que es la importancia de utilizar el razonamiento verbal. Comunicarse utilizando lógica. Hablaremos de la importancia de comunicarse utilizando lógica. Definimos la lógica como la ciencia formal que tiene como objeto de estudio los distintos principios de demostración que permiten que una afirmación pueda ser considerada como válida. La importancia de comunicarse utilizando lógica. Con la ayuda de la lógica se acorta la cantidad de errores que podemos cometer porque nos Bien, estudiando. Entonces ustedes ya vieron en el video la importancia de lo que es razonamiento verbal. Y es que esta es una asignatura que es muy importante porque te permite, mira lo que te permite, desarrollar tu capacidad, mira, de la mente intelectual, mental. Puedes organizar todo lo que se te vaya presentando en el texto, puedes rápidamente con tu capacidad lectora identificar lo que son las ideas principales. Vamos a abrir pantalla porque yo quiero en esta última clase que tú me puedas visualizar. Entonces, yo quiero que tú entiendas que razonamiento verbal es una asignatura que te permite, mira, tu capacidad que tú tienes acá en tu mente,
se desarrolla a través de la capacidad lectora, que puedas leer, extraer las ideas principales, secundarias, ¿ves? Que tú apenas leas un párrafo y digas, ya yo sé lo que dice aquí, ya sé cuál es la idea principal, ya sé cuál es la idea secundaria, sé cuál es el tema, sé cuál es el título, y esto lo hace cuando nosotros tenemos esa capacidad lectora. Y esto se hace, muchachos, no se nace, se hace. Cuando usted lee, lee. Eso te permite desarrollar mucho el hábito de la lectura. Entonces, te permite adquirir conocimiento, y utilizar el diccionario te ayuda a mejorar lo que es la parte de la gramática, cómo escribir bien las palabras, cómo se pronuncian. Y aparte de esto, vas nutriendo tu lenguaje. ¿Ves? Vas nutriéndolo. Cuando hicimos la primera actividad de etimologías, debiste quedarte con el concepto grabado de lo que es la etimología. ¿Ves? Te mandé a investigar palabras, a hacer ejercicios etimológicos. ¿Ves? Los tipos de preguntas, extraer, separar la idea principal de la secundaria. Todo se hace cuando tú lees. Tú sabes leer, lo que no tienes es el hábito. Y cuando tú tienes el hábito de leer, todo esto se te hace fácil. Entonces, ya estamos finalizando este ciclo que va a llegar a su feliz término el día domingo a través del examen final. Te hago, por favor, el llamado a estudiar. Ese es tu deber como estudiante. Debiste haberte comunicado conmigo porque yo soy la encargada de la asignatura, de manera de poderte orientar, porque para eso somos los docentes también, no para enseñar nada más, sino instruir, orientar y guiar al estudiante hacia el camino del saber. Entonces, yo deseo de todo corazón que tu examen final saques un 20, no un 11. Saques un 20, una buena nota. Pero esto no va a depender de mí, va a depender de ti. Entonces, muchachos, los espero el domingo. ¿A qué hora es el examen? Vuelvo otra vez a pantalla. Y el examen es a las 10:40 de la mañana hasta las 11:25. Es tu examen de razonamiento verbal de tercer grado. Plataforma Viexam. Las claves te van a llegar el día viernes. No tienes excusas. Recarga saldo si no tienes. No se descarga la aplicación. Es una aplicación online. Entras como el Facebook, como el Instagram. Así como entras a esas aplicaciones, así entras allí de manera online y respondes tu examen de 20 preguntas. Tómate el tiempo para responderlo. No lo respondas a simple vista. Porque si la respondes y sales mal, entonces no aprendiste nada de razonamiento verbal. Entonces, mucho estudio, muchachos. Ha sido un maravilloso placer haber compartido con ustedes esta asignatura y espero que todos pasen, porque la idea es que ustedes avancen, no que vengan de retroceso. Entonces, muchos éxitos y de todo corazón que pasen su asignatura. Entonces, nos vemos en el siguiente domingo.